La siguiente fase que vamos a ver es la de distribución. Ya tenemos el fármaco en nuestro torrente sanguíneo y desde allí se tiene que distribuir al órgano diana. La distribución de un fármaco, o que se distribuya más o menos, vendrá determinada por las características físico-químicas del fármaco, que van a determinar su solubilidad o coeficiente de reparto. Un fármaco liposoluble difundirá mejor que un fármaco hidrosoluble. Sabemos que las moléculas, por ejemplo, ionizadas o cargadas o moléculas grandes, viajarán o difundirán mal. Además, también será determinante la fijación a las proteínas. Vamos a verlo todo esto con un dibujo. Os he dibujado un vaso sanguíneo. Vemos que los fármacos podrán estar libres o unidos a proteínas plasmáticas en la sangre. El fármaco libre es el único activo y el único capaz de difundir hacia el órgano diana. El fármaco que está unido a proteínas vemos que no podrá pasar al órgano diana y actuará como reservorio. Los fármacos ácidos suelen unirse a la albúmina. Los fármacos alcalinos, que aquí os he dibujado de color rosa, suelen unirse a la alfa-1 glucoproteína ácida y a la beta-lipoproteína. La unión a proteínas es reversible y los fármacos pueden competir por el transportador favoreciendo las interacciones. Un ejemplo muy preguntado es el de los dicumarínicos e hipoglucemiantes. La barrera hematoencefálica y la fetoplacentaria únicamente van a permitir el paso de fármacos muy liposolubles. Como veis, os he representado el fármaco liposoluble de color amarillo. Y ahora, ¿qué parámetros farmacocinéticos de distribución vamos a usar para saber si un fármaco se distribuye más o menos? Vamos a verlo. El primer parámetro farmacocinético de distribución que vamos a ver es el de volumen de distribución o volumen de distribución aparente. Será el volumen teórico en el que necesitaríamos distribuir uniformemente una cantidad conocida de un fármaco para que cualquier compartimento del organismo tuviese la misma concentración que en el plasma. Vamos a ver esto con un ejemplo. Imaginemos que tenemos un recipiente con un volumen de agua desconocido y queremos saber qué volumen de agua hay. Hemos añadido una cantidad conocida de una sustancia, por ejemplo 10 miligramos. Realizamos la mezcla y en el laboratorio medimos una concentración de 0,1 miligramos por mililitro. Así, sabiendo la dosis que previamente hemos administrado y sabiendo ahora cómo se ha dispuesto de concentrado esa sustancia, puedo adivinar el volumen de agua en el que se ha disuelto. La fórmula quedaría de la siguiente forma. El volumen de agua en el que se ha distribuido o volumen de distribución sería igual a la dosis administrada partido por la concentración que hemos medido. 10 entre 0,1 nos daría un resultado de 100 mililitros, es decir, el fármaco teóricamente se ha distribuido en un volumen de agua de 100 mililitros. Así podemos definir el volumen de distribución como el volumen teórico de agua en el que se ha distribuido un fármaco. ¿Y esto, aplicado a nosotros, de qué nos sirve? Imaginemos que somos como este recipiente de agua, lo que mucho más grande. Imaginemos que somos un gran recipiente de agua que contiene 42 litros. ¿Y por qué 42? Porque vamos a usar como ejemplo un varón adulto de 70 kilos y aproximadamente el 60% de su peso será agua. El agua, dentro de nosotros, está distribuida en compartimentos. Es decir, el cuerpo humano tiene distintos compartimentos y cada compartimento tiene un volumen de agua determinado. Empecemos por el más pequeño, el volumen intravascular. Nosotros tenemos una cantidad de agua dentro de nuestros vasos sanguíneos, el volumen plasmático. Como sabemos, la sangre se divide en el plasma, la parte líquida, en donde el 90% aproximadamente es agua, y los elementos formes. Esa parte líquida de la sangre o plasma suma un volumen plasmático total de 3 litros de agua. El volumen de agua intersticial suma un total de 11 litros.
Y el volumen de agua que hay en el interior de todas nuestras células suma un total de 28 litros, haciendo así un total de 42 litros de agua corporal. El líquido intersticial y el plasma, en su conjunto, formarán el líquido extracelular. Los fármacos se van a distribuir en un volumen mayor o menor de agua según la naturaleza de cada molécula. Diremos de un fármaco que a mayor VD o mayor volumen de distribución se habrá distribuido en un mayor volumen de agua. ¿Y qué hará que un fármaco tienda a distribuirse más o menos? Ya lo dijimos al principio, dependerá del tamaño de la molécula. Las moléculas grandes difunden peor que las pequeñas. La carga. Las moléculas ionizadas o con fosfatos, ya lo vimos en las clases de bioquímica, también difunden mal. De su carácter lipofílico o hidrofílico. Las moléculas liposolubles difunden mejor que las hidrosolubles. Los fármacos muy unidos a proteínas no saldrán de los vasos, es decir, no se van a distribuir por otros volúmenes de agua. ¿Y en qué se traducirá entonces si nos dicen que un fármaco tiene una VD alta? Pues implicará mayor distribución por el cuerpo, mayor penetración a los tejidos. Si tiene una VD alta, implicará que hay baja concentración en el plasma, una baja CP. Y si todo está muy distribuido por los tejidos, también llevará tiempo recogerlo y eliminarlo, con lo que la VD de un fármaco influye en su vida media de forma directamente proporcional. A mayor VD, mayor vida media. Pero esto es de forma general, porque nos encontraremos excepciones. Ya veremos que la vida media de un fármaco no solo depende de la VD, sino también de la capacidad del organismo de depurar esa sustancia, de forma inversamente proporcional. A mayor capacidad de depuración, menor vida media. Pero ahora no nos compliquemos, solo vamos a retener que la VD y la depuración, estos dos factores, son los que van a determinar la vida media, ya lo veremos. Y también nos tenemos que quedar con que, en principio, a mayor VD, mayor vida media. Y ahora vamos a verlo con un ejemplo. Nos dan la ficha técnica de diferentes fármacos y nosotros, como médicos, tenemos que saber interpretarlos. Nos dicen que la warfarina, que es un anticoagulante oral que se usa para prevenir la formación de trombos, tiene una VD de 8 litros. Nos estarán queriendo decir que únicamente se va a distribuir por el volumen de agua intravascular. Y la razón es que es un fármaco con un alto grado de unión a proteínas, aproximadamente del 99%. A continuación nos dicen que el ertapenem tiene una VD de 14 litros. El ertapenem será un antibiótico que se distribuirá solamente en el espacio intravascular y en el intersticial, que es donde suelen estar las bacterias. Así será útil para tratar una infección por bacterias extracelulares. Pero ahora supongamos que queremos tratar una infección por un patógeno intracelular, por ejemplo, la legionela. Necesitaremos que el antibiótico, además de la sensibilidad al patógeno y su mecanismo de acción correcto, etc., necesitamos que sea capaz de llegar a la infección y no solo que penetre en la bacteria y la destruya, sino que entre dentro de la célula, que es donde está la bacteria intracelular, y alcance allí las concentraciones adecuadas. Así, para tratar una infección intracelular por legionela, podemos usar, por ejemplo, el levofloxacino, que será un antibiótico del grupo de las quinolonas y que tiene una VD de 70 litros, es decir, se va a distribuir en toda nuestra agua corporal, incluida la de dentro de nuestras células. Pero, ¿cómo puede ser que tenga una VD de 70 litros si nuestra agua corporal total es de 42 litros? Tiene más volumen de distribución de lo que tiene el cuerpo humano. Y es que la VD no es un volumen real, sino un volumen teórico, imaginario. De ahí que también se le llame, como dijimos al principio, volumen de distribución aparente. Es un volumen teórico en el que debería haberse disuelto para alcanzar la misma concentración que en el plasma. En este caso, nos querrá decir que el levofloxacino supuestamente se va a distribuir por el agua intracelular y que además seguramente será muy lipofílica y se distribuirá también por el tejido graso.
En el caso de los antibióticos, estas características las reúnen solo unos pocos antimicrobianos, como los macrólidos, las quinolonas, como por ejemplo la rifampicina, que al ser muy liposoluble podrá llegar a bacterias extracelulares e intracelulares, pero ya lo veremos todo esto mejor en infecciosas. Lo mismo ocurre con la cloroquina, nuestro siguiente ejemplo, con una VD de 15.000 litros. Nos indicará que es una molécula muy liposoluble y que además se acumulará en el tejido graso. La cloroquina es un fármaco para tratar la malaria o el paludismo y está producida por el patógeno Plasmodium, que como ya intuimos será un patógeno intracelular. Y en principio, con lo que hemos dicho antes, la cloroquina, que tiene un volumen de distribución muy alto, tendrá una vida media alta o baja. Pues tendrá una vida media también alta, de aproximadamente 2 meses. Y una cosa más, si los datos nos los diesen de esta forma, los interpretaríamos igual. Nos dicen que una VD de 0,07 litros por kilo de peso tendría que multiplicar, en nuestro caso, por 70 kilos y nos daría 4,9 litros. Conclusión, la penetración de ese fármaco a los tejidos va a ser prácticamente insignificante. Si nos dicen que un fármaco tiene una VD de 0,6 litros por kilo, en nuestro caso, en nuestro ejemplo del varón de 70 kilos, multiplicando por 70, nos daría 42 litros, que es el agua corporal total. Así que teóricamente ese fármaco va a penetrar a todos los tejidos. Si nos diesen un fármaco con una VD de 2 litros por kilo, nos saldrían 140 litros. Es un volumen de agua que no existe. Indica, por tanto, que va a penetrar no solo a todos los compartimentos, sino que además va a distribuirse por el tejido graso, pudiendo acumularse y actuar como depósito. Así repetimos, la VD de un fármaco nos informará de la penetración que podrá tener a los tejidos. De nada sirve que únicamente un fármaco tenga un excelente mecanismo de acción si no es capaz de distribuirse y llegar a donde le toca llegar. Pero si nos detenemos a pensar, en realidad el volumen de distribución ya está establecido para cada fármaco cuando se comercializa. No es algo que tengamos que calcular nosotros. Es decir, esta fórmula, así como está dispuesta, no la vamos a usar nunca porque la VD ya nos la dan con la ficha técnica del fármaco. Conocer la VD nos va a servir para calcular otros parámetros como la vida media, etcétera, que también nos los darán. Entonces, ¿para qué sirve esta fórmula? Pues para calcular la dosis a administrar para alcanzar la concentración sanguínea que deseemos. En una pregunta MIR nos dicen que queremos alcanzar una concentración plasmática X, por ejemplo, de 8 microgramos litro, y nos dan el volumen de distribución del fármaco. Y nos preguntan la dosis que tengo que administrar para alcanzar esa concentración. Pues sencillamente tendremos, como vemos aquí, que multiplicar el volumen de distribución por la concentración plasmática que deseemos. Existen diferentes modelos de distribución, el monocompartimental y el multicompartimental. Mirad, la farmacocinética considera el organismo dividido en compartimentos virtuales en los que el medicamento está distribuido uniformemente. El número de compartimentos dependerá de la naturaleza del fármaco. Si éste no presenta afinidad por ningún elemento orgánico y se distribuye por toda el agua corporal, se trata de un modelo de distribución monocompartimental. Por el contrario, si el fármaco no se distribuye instantáneamente o lo hace de forma heterogénea, más en un espacio que en otro, se hablará de un modelo de distribución multicompartimental. El volumen de distribución también cambia con la edad, al cambiar nuestros porcentajes de grasa y de agua. Por esa, entre otras razones, a veces no damos la misma dosis a un paciente anciano que a un paciente joven. El volumen de distribución de un fármaco también puede verse alterado en ciertas patologías, como por ejemplo en la insuficiencia renal. Si hay una retención de líquidos, habrá mayor volumen de agua, mayor volumen de distribución. O en una insuficiencia hepática, donde hay a lo mejor alteración a la unión a proteínas plasmáticas. O por el contrario, puede reducirse nuestra agua corporal total y disminuir nuestro volumen de distribución en un estado, por ejemplo, de deshidratación. El siguiente parámetro farmacocinético relacionado con la distribución de un fármaco es la dosis de carga. Y será la dosis que administramos al principio del tratamiento para alcanzar rápidamente
la concentración deseada en el plasma saturando los depósitos tisulares y depende de la VD. Es decir, si por ejemplo la posología de un fármaco es de 100 miligramos cada 24 horas durante 3 meses, pero yo quiero alcanzar rápidamente las concentraciones en plasma, puedo dar a lo mejor 500 miligramos cada 24 horas los 3 primeros días. Esto se suele utilizar en emergencias para ahorrar tiempo hasta alcanzar la concentración en el estado estable. Y esto es importante porque lo han preguntado. No es necesario disminuir la dosis de carga en casos de insuficiencia renal. De hecho, en alguna pregunta MIR nos dicen que estamos en un estado de emergencia, nos confunden diciendo que es un paciente con insuficiencia renal descompensada y nos preguntan qué dosis administrar debemos aplicar para llegar a una concentración plasmática deseada. En ese caso, nos darán la VD, nos darán la concentración plasmática, multiplicamos y nos saldrá la dosis a administrar. El siguiente parámetro va a ser el de dosis de mantenimiento y será la dosis que vamos a ir administrando para ir reponiendo la fracción de fármaco que se va eliminando del organismo. Y dependerá, esa dosis que yo voy a dar, dependerá del aclaramiento. Lo siguiente es el estado de equilibrio y será esa situación en la que la concentración plasmática permanece estable, porque la cantidad de fármaco que sale del organismo, que harán por ejemplo mis riñones y que no depende de mí, es igual a la cantidad de fármaco que entra al organismo, que sí que depende de mí. ¿Y cuánto tiempo se tarda en llegar a ese estado o situación de equilibrio o de concentración plasmática estable en donde la cantidad de fármaco que sale es igual a la que entra? Pues esto os lo remarco porque sí que lo han preguntado en alguna ocasión. No depende de la dosis, ni del intervalo posológico, ni del número de dosis. El tiempo hasta alcanzar esta fase de equilibrio depende única y exclusivamente de la semivida de eliminación del fármaco. Lo siguiente es la dosis por día definida o dosis diaria definida y será la dosis de mantenimiento diaria media de fármaco en su indicación principal. Es la mejor forma de estimar el consumo de un medicamento, los hábitos de las distintas áreas geográficas y la evolución del consumo durante un periodo de tiempo, etc. La DDD es una unidad internacional establecida por la OMS y el consumo se expresa en número de DDD, dividiendo el número total de miligramos vendidos por la DDD del medicamento y suele expresarse como DDD por 1000 habitantes y por día. Antes, al hablar de la absorción, os puse una tabla con fármacos que tenían un estrecho margen terapéutico y que había que vigilar o monitorizar, es decir, que había que ir midiendo y controlando sus niveles plasmáticos. Pero no solo hay que determinar los niveles plasmáticos de fármacos con estrecho margen terapéutico. Está indicado solicitar niveles plasmáticos si hay, por ejemplo, dificultad para valorar si un fármaco está resultando eficaz o no. Para, por ejemplo, controlar el cumplimiento y ver si de verdad el paciente se lo está tomando o no, etc. En esta tabla os anoto los fármacos que se suelen monitorizar. Y una cosa muy importante y que además han preguntado. No debemos solicitar niveles plasmáticos si la concentración sérica o concentración plasmática se puede predecir con la dosis administrada. En los casos en que la relación entre la dosis y la concentración sérica sea predecible, no tiene ninguna utilidad clínica determinar sus concentraciones séricas. Es decir, no voy a estar pinchando y molestando al paciente si puedo calcular la concentración sérica.